Buen día, señor profesor. En este momento le doy la bienvenida a esta explicación, a esta sustentación del tema que escogimos para el ACA de la materia de lógica y pensamiento matemático. En este caso, nuestro grupo está conformado por Daniel Esteban Hernández Garzón, Fabián Torres Gómez y mi persona, quien está hablando, Juan David Andrade Ceballos. Y queremos explicarles sobre el tema de lógica proposicional. ¿Qué se estará viendo durante esta exposición? Durante esta sustentación se estará hablando sobre qué es la lógica proposicional, los tipos de proposiciones. Sí, vamos a hablar sobre algo de leyes fundamentales que encontramos en la lógica proposicional. Luego mi compañero Daniel Esteban va a hablar sobre los conectores lógicos, va a hablar sobre cuáles son los conectores, la negación, la intención, demás. Va a hablar sobre algo de tablas de verdad y hoy termina nuestro compañero Fabián Torres hablando sobre un ejemplo de contexto real, así que podamos aplicar esta temática. Entonces, en esa orden de ideas vamos a empezar. ¿Qué es la lógica proposicional? La lógica proposicional es una rama de la lógica clásica que estudia las proposiciones y las relaciones que existen entre ellas mediante conectores lógicos, es lo que vamos a estar hablando después. Una proposición es un enunciado del cual se puede determinar si es verdadero o es falso. Algo que no pueda ser comprobado o clasificado, determinado verdadero o falso, no hace parte de una proposición. Sí, un ejemplo de ello es la pregunta. Cuando tú le preguntas algo a alguien, no sabes o no puedes determinar más bien si es verdadero o es falso. Entonces eso es una proposición. ¿Vale? Ahora, tipos de proposiciones. Dentro de los tipos de proposiciones encontramos la proposición atómica y la proposición molecular. ¿Qué es la proposición atómica? Es una proposición simple que no puede dividirse en otras proposiciones. Y una proposición molecular es una proposición compuesta por dos o más proposiciones simples o atómicas unidas por conectores lógicos. ¿Vale? Ahora, voy a hablar un poco sobre las leyes fundamentales. Las leyes fundamentales de la lógica constituyen principios básicos del pensamiento racional. Se trata de reglas universales que garantizan la coherencia y validez de cada razonamiento, ¿sí? Aunque estamos en el área de matemáticas, esta es una, un área, ¿sí? La lógica proposicional, que abarca muchas ciencias, ¿sí? Ya que, como ya lo acabamos de ver, son principios básicos del pensamiento racional. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre esas tres leyes fundamentales y son las más importantes, ¿sí? Tenemos una que es la ley de la identidad, que quiere decir que toda proposición es idéntica a sí misma, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo, P es igual a P, ¿sí? Este principio asegura que un concepto o proposición no puede cambiar su valor de verdad en el curso de un razonamiento, ¿vale? Ahora, la ley de no contradicción quiere decir que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque este principio es crucial para evitar incoherencias en el razonamiento, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo, la negación de P y no negación de P, ¿sí? Ahora, ley del tercero excluido quiere decir que una proposición es verdadera o su negación lo es. Este principio es la base del razonamiento por casos y la demostración por reducción al absurdo, sin que exista una tercera opción, ¿vale? Entonces lo que sigue lo van a explicar mis compañeros Daniel Esteban Hernández, que hablar sobre conectores lógicos. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Hernández. Hoy les voy a hablar un poco sobre los conectores lógicos con sus tablas de verdad correspondientes. Primero, pues, saber un poquito qué es un conector lógico. Sabemos que son elementos fundamentales que permiten construir argumentos coherentes. Su convención es esencial para desarrollar habilidades de razonamiento crítico y análisis lógico. Con este también podemos ver si alguna frase o alguna oración es verdadera o es falsa. Empezamos con la negación. La negación pues tiene su símbolo, tiene varios símbolos, pero yo usé el que esté aquí en esta parte. La negación se utiliza para cambiar el significado de la proposición. Si es verdadero se convierte en falso y si es falso se convierte en verdadero. Como se puede ver acá en la tabla de verdad, la P es verdadera y al tener la negación se convierte en falsa. Y así si es falsa, al tener la negación se vuelve verdadera. Como tal, así funciona la parte de la negación.
La conjunción une dos proposiciones mediante una palabra, la palabra y, como se ve acá. La proposición es verdadera solo cuando las dos proposiciones son verdaderas, las demás serían falsas. Aquí en la tabla de verdad se puede ver el ejemplo. P es verdadera, Q es verdadera. Al tener la conjunción es verdadera ya que las dos son el mismo valor de verdad. Ya si una es verdadera y la otra es falsa, sería falsa y así con las demás. Tienen que ser las dos verdaderas. La disyunción. La disyunción también es como la anterior, solo que pues une las dos proposiciones, pero con la letra O. Es verdadera cuando una o ambas son verdaderas y solo es falsa cuando las dos son falsas. O sea, quiere decir que el valor de verdad son falsas. Como se puede ver aquí en la tabla de verdad, P es verdadera, Q es verdadera, o sea, es verdadera. Pero si las dos son falsas aquí, como se ve en la parte de abajo, la P es falsa y la Q es falsa, eso quiere decir que su valor de verdad es falso. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene que tener alguna de las dos verdaderas, si no, es falsa. ¿Listo? Entonces, esa es la parte de la disyunción. La condicional se forma, se usa una flechita hacia la derecha, no hacia la izquierda, siempre a la derecha, y se lee como entonces. Indica cuando la primera proposición, perdón, es verdadera y la segunda también tiene que serlo. Si no lo es entonces falsa. Miremoslo acá en la tabla de verdad. La P es verdadera aquí y la Q es verdadera. Al hacer el condicional sería verdadera, ya que sus dos valores de verdad son verdaderos. Ahora, P aquí es verdadera y Q aquí es falsa. Como decía aquí la condicional, la segunda tiene que serlo. También tiene que serlo. Solo es falsa cuando la P, o sea, la primera acá, es verdadera y la Q es falsa. O sea, esta parte de acá, estos dos valores de verdad, si están así, siempre va a dar falso, siempre. Entonces, así funciona esta parte del condicional. Ya si de pronto P es falsa y Q es verdadera, o sea, se intercambian, da verdadero, o sea, la condicional, o sea, para que dé falso tiene que ser primero el verdadero y el segundo falso, para que nos dé el valor de verdad falso. El bicondicional también se usa una flecha, pero mirando para los dos lados. Se lee sí y solo sí. Esta proposición es verdadera cuando las dos valores de verdad son iguales. Se puede usar mucho como la ley de signos. Por ejemplo, miremos acá la tabla de verdad. P es verdadero, Q es verdadero. En la ley de signos es positivo y positivo. Entonces, si se hace la suma de los dos, da positivo, o sea, verdadero. Si se hace uno positivo, o sea, P que sube verdadero, sería positivo, y Q que es falso, que sería negativo, en la ley de signos que es positivo más negativo es negativo, o sea, falso. Lo mismo acá, negativo más positivo es falso, y abajo sí, negativo y negativo sería verdadero cuando se hace la suma de los dos negativos. Entonces, el adicional es una parte muy sencilla en esa parte, en este caso, ya que nos podemos guiar con la ley de signos para hacer la tabla de verdad. Hablemos un poquito también de la tautología. La tautología son aquellas proposiciones que son verdaderas para todas las posibles soluciones. O sea, todas son verdaderas. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo que es P con la disyunción, o sea, que sería P o la negación de P. Entonces, miremos acá en la tabla. P es verdadero, tiene el verdadero y el falso. Y acá la P tiene su negación. Entonces, acordémonos de que negación hace el cambio de verdadero a falso o de falso a verdadero. Entonces, estaba en verdadero, lo pasamos a falso, y si estaba en falso, lo pasamos a verdadero. Cuando ya vamos a hacer todo lo completo que es la disyunción, eh, hacemos todo el proceso acá. Acordémonos de que la disyunción es falsa cuando los dos son falsos. Entonces, si vemos aquí la tabla, no hay ninguno que sea los dos falsos.
sino hay un verdadero, un falso verdadero. Entonces, eso quiere decir que acá lo que es el valor de verdad sería verdadero. La contradicción es, como lo dice la palabra, todo lo contrario a lo que hablamos de la tautología. Acá todas las proposiciones son falsas. Por ejemplo, aquí, P y la negación de P. Acá tenemos una conjunción, eh, que lo hablamos con la letra I, P y la negación de P. Entonces veámoslo acá en la tabla. Entonces, la P, verdadero y falso, la negación de P, cambiamos, verdadero a falso y de falso a verdadero, y al hacer ya la operación con la conjunción, vemos de que es verdadero si los dos son verdaderos. Acá vemos el ejemplo de que no hay ningún, no hay ningún verdadero en los dos, o sea, verdadero, falso, falso, verdadero. Eso nos da que sería falsa, pues el valor de verdad de los dos. Si fuera que P fuera verdadero y la negación de P verdadero, ahí ya nos daría verdadero. Pero como la negación no nos permite eso, sino nos dice que tenemos que cambiarlo, entonces no habría como tal eh, dos verdaderos. Entonces el valor de verdad de estos dos sería falso. Así funcionaría la contradicción. Entonces, eso sería todo en la parte de las tablas de verdad. Espero que pues se haya entendido, que ha sido todo muy claro. Y nada, muchas gracias. Buen día, mi nombre es Fabián Torres. Voy a explicarle qué es la lógica proposicional usando ejemplos en la vida cotidiana. La lógica proposicional nos ayuda a razonar usando oraciones que pueden ser verdaderas o falsas. Una proposición es una oración que puede ser verdadera o falsas. Por ejemplo, hoy está lloviendo, hoy hay clases. Ambas son proposiciones porque se pueden comprobar si son verdaderas o falsas. A continuación daré unos ejemplos. Ejemplo 1. Condicional. Sí, entonces. Abro comillas. Si llueve, entonces uso paraguas. Cierro comillas. Esta es una proposición condicional porque depende de una condición. Ejemplo 2. Conjunción. Abro comillas. Estudio y hago la tarea. Esta proposición es verdadera si hago ambas cosas. Disyunción. Abro comillas. Voy al cine o me quedo en casa. Cierro comillas. Aquí basta con que alguna de las dos opciones sea verdadera. Ejemplo 4. Negación. Abro comillas. No voy a trabajar hoy. Cierro comillas. Esta es la negación de la proposición voy a trabajar hoy. Ejemplo final. Combinado. Si tengo dinero, voy al restaurante. Si no, cocino en casa. Este es un ejemplo de cómo usamos la lógica proposicional para tomar decisiones todos los días. Gracias por ver este video sobre la lógica proposicional. Como podemos ver, la lógica proposicional está presente en muchas situaciones de nuestra vida diaria. Gracias por ver este video sobre la lógica proposicional.